Estamos hablando ahora de educación, de inteligencia artificial, de los desafíos que tienen, bueno, los cuerpos docentes, de qué podemos esperar cada uno de nosotros con los avances tan vertiginosos que tiene la inteligencia artificial. Para charlar sobre todo esto es que recibimos al investigador y docente grado 5 de la UDELAR, Javier Balosian, él es director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Gracias por acompañarnos, un gusto que estés por acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hace 2 años que sos director, pero 17 años en la institución. Sí, yo me formé en el exterior, estuve trabajando unos años por ahí y luego vine a trabajar aquí directo a la Facultad de Ingeniería. ¿En dónde te formaste? Me formé en Barcelona, en España, y en Irlanda. Bien. ¿Es importante siempre que la formación, al menos de todo lo que es el área tecnológica, se dé al menos en una franja de la carrera en el exterior o se puede hacer 100% en Se Uruguay? puede hacer 100% en Uruguay, lo mío fue más un recorrido personal. Es verdad que nosotros intentamos, sobre todo en los niveles de posgrado, que la gente tenga una exposición fuerte a los niveles internacionales de formación para asegurarnos de tener un nivel competitivo internacionalmente, sí. Y tener en la parte de investigación, trabajar en investigación de punta, etc. Y los niveles que brinda la Universidad de la República son altos, ¿verdad? Son altos, son altos. Bueno, mi propia experiencia, yo soy egresado de la Universidad de la República y de toda la educación pública uruguaya y trabajé y me formé en lugares súper competitivos y no sin ningún problema. Bien. No, está bueno eso también para destacarlo, teniendo en cuenta que tenemos una educación terciaria gratuita, que no Sí, pasa sí. en casi ningún lugar del mundo. No, es una... Y de excelente nivel, ¿no? Sí, sí, de muy buen nivel. Y además tenemos un alcance, en particular en computación, tenemos un montón de estudiantes, entran 1.300 por año, más o menos. Y en la mayoría, en general la industria del software es una industria fuerte en Uruguay y no sé, en segundo o tercer año de la formación, gran mayoría de los estudiantes ya tienen un empleo y siguen formándose y trabajando a la vez. Es fuerte en Uruguay porque se trabaja mucho para el exterior, ¿verdad? Se trabaja, hay un mercado local bastante grande, pero además hay un mercado internacional muy grande. Hay muchas empresas que sus principales clientes están en el exterior del país y mucha gente trabaja directamente para empresas internacionales, pero también muchísimas empresas nacionales trabajan para el exterior y contratan gente aquí que trabaja para el exterior. Sí. Bien. Estamos en momentos de muchos cambios. Hace 17 años que estás en esta institución y me imagino que habrás visto pasar absolutamente de todo y que sobre todo este último tramo ha sido vertiginoso. Este último tramo ha sido vertiginoso. Lo que se da en llamar inteligencia artificial, aunque tiene otros nombres más antiguos. A ver, ¿cómo cuál es? Bueno, el aprendizaje automático, los sistemas autónomos. Hay un montón de cosas que engloba lo que popularmente se llama inteligencia artificial, que se están desarrollando desde los 80s, existen hace muchos años. Lo que ha pasado en los últimos años es que ha habido una explosión de la capacidad de cómputo, del precio de tener un centro de datos, del precio de transferir grandes cantidades de datos, que ha ayudado a que pase esto que vemos todos, que ahora se ha popularizado, una explosión de los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo lo que se llaman de inteligencia artificial generativa, que son estas cosas que generan texto, imágenes, que son lo que más ha impactado en la población y que han acelerado un montón de procesos. A nosotros nos están impactando muy fuertemente en cómo enseñamos y en cómo evaluamos a los estudiantes y en qué les enseñamos a los estudiantes. Me quiero meter de lleno obviamente, en qué es lo que podemos esperar cada uno de nosotros, simples mortales, con el avance de la inteligencia artificial, que seguramente la tenés más clara con lo que pueda llegar a pasar con su avance. Pero también me quiero detener en esto, ¿no? Los desafíos de la docencia.
Sabemos que, por ejemplo, en la Universidad de Psicología fueron invalidados algunos parciales porque utilizaron mucha inteligencia artificial. En otras partes del mundo están comenzando con las pruebas de vuelta a mano. Y uno dice, bueno, ¿cómo se hace para evaluar cuando en realidad van a utilizar una herramienta que probablemente después en la vida laboral también la utilicen y les pueda ser útil? Pero en definitiva, ¿cómo me doy cuenta qué es conocimiento y qué es, simplemente un copia y pegue? Por supuesto, es muy difícil. Nosotros nunca abandonamos del todo las pruebas en papel y ahora las estamos revalidando porque es la forma en la que tenemos de... Qué maravilloso de volver al lápiz y al papel, te juro que a mí me da esperanza. Y bueno, porque es la forma de estar seguros que lo que está escribiendo ahí el estudiante es lo que está saliendo de su imaginación, de sus conocimientos, de su estudio. ¿Y lo están implementando ustedes ya, lo de lápiz y papel? No, sí, siempre. Y de hecho con números que son muy desafiantes, ¿no? O sea, nosotros tenemos cursos con 1.800 estudiantes, claro, por eso es una que locura. entregan 1.800 pruebas Está claro. que hay que leer y corregir. Entonces es mucho trabajo, pero vale la pena. Hay otro trabajo que no es solo el evaluar y estar seguros que el estudiante... ¿Por qué es tan importante que el estudiante aprenda cosas que podría resolver con ChatGPT o con alguna de estas herramientas? Porque el estudiante tiene que tener un espíritu crítico con lo que una de estas herramientas le ofrece, que muchas veces está mal. Parece que lo peor es que nos lo presentan de una forma muy convincente, que parece que está bien, ¿no? Cualquiera ha consultado a una de estas herramientas y le responde cualquier cosa con una seguridad pasmosa. Sí. No, y además es interesante porque cuando uno le retruca cambia el discurso rápidamente. Tenés razón, no era así como te dije, claro, es de esta otra manera. ¿Pero qué? Entonces es importante que el estudiante sepa hacer las cosas profundamente para después, usarla como una herramienta, claro. pero de una forma crítica, de una forma constructiva. ¿Y qué pasa también con el impartir el conocimiento, ¿no? Sobre todo pensando en que de repente se enseñe algo que el día de mañana quede obsoleto, ¿no? En eso estamos acostumbrados en computación, en informática. Siempre nos ha pasado. Siempre ha sido así del día a día. Que han ido surgiendo tecnologías, formas de hacer las cosas nuevas continuamente. Esto implica una aceleración muy importante, pero siempre ha sucedido. Y la respuesta de eso, al menos de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Computación, la respuesta a eso siempre ha sido dar una formación fuertemente básica y fuertemente teórica, que le dé herramientas a los estudiantes para adaptarse a lo que viene, digamos, para aprender continuamente después de egresar. En ese sentido no nos agarró tan flojos. El año que viene, este año se aprobó un nuevo plan de estudios que se viene elaborando hace 5 años, antes de la explosión esta de los grandes modelos de lenguaje, como se llaman. Y hoy miramos ese plan de estudios que elaboramos en los últimos 5 años y está perfectamente vigente y bien adaptado. O sea que, la estrategia es básico, pero profundo, pero ¿no? Profundo y de largo plazo. Y de largo plazo, está muy bien. Quiero hablar también de en qué nivel estamos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, mucha gente dice no es una herramienta, va a cambiar el mundo radicalmente como lo conocemos. No es tan así. La inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar al humano y empezamos a escuchar un montón de discursos de ese tipo. ¿Cómo estamos y qué podemos vaticinar? Bueno, depende en qué hay cosas en las que ya nos reemplazaron las computadoras hace mucho tiempo, sí, ¿no? Los sistemas de software. Esto es una nueva vuelta de tuerca en la que... Pero es tan radical, porque en un momento en una charla me lo compararon con la generación de la energía eléctrica, pero todavía esto es más complejo porque es más acelerado. Bueno, no sé. Quizás sea comparable a la aparición de la Internet, digamos. Sea en términos de un momento clave en la historia del desarrollo de la tecnología. Está siendo disruptivo, ¿por qué? Porque está automatizando un montón de tareas que hace 10 años nos parecía que no se podían automatizar. Entonces hay un montón de tareas de generación de textos, generación de código de software. El software
que antes necesitábamos una persona para escribir, ahora buena parte la puede escribir una de estas estrategias. Tiene que haber un ser humano revisando lo que hizo porque no lo hacen tan bien. Lo están haciendo cada vez mejor, pero siempre es en un marco acotado donde tiene que haber personas viendo qué es lo que está Por sucediendo. ahora, pero esto se está perfeccionando constantemente. ¿Podría llegar a pasar que en una década tengan un conocimiento superior al que tenemos como humanos o no? Conocimiento seguro, ¿no? Sí. El conocimiento que Conocimiento tienen seguro, en sí. términos de la información que maneja una de estas herramientas es mucho más vasta que la que puede manejar una persona. Lo que no hacen tan bien es unir los puntos, ¿no? Atar cabos. Eso no lo hacen tan bien por ahora como lo hacen los humanos, lo hacen cada vez mejor. Hay algunos puntos donde la creatividad del ser humano ni siquiera está bien entendida, o sea, no sabemos muy bien cómo es que sucede. Y en las áreas creativas realmente es donde se los ve más floja. Y además, bueno, cuando hablamos sobre todo de lo que implica la presencialidad, ¿no? Hay algunos hechos que no son suplantables. Cuando hablamos de la segunda función de teatro, ¿no? Y vos decís, bueno, hay un ida y vuelta energético, eso Sí, sea entre humanos, yo ¿no? yo lo percibo como docente, no en el teatro, Sí. pero sí como docente, donde cuando das una clase presencial, lo vivo ya, ¿no? De la pandemia para acá, en la Facultad de Ingeniería nos tuvimos que adaptar rápidamente y hay un montón de clases que dimos y damos por Zoom, por ejemplo, por videoconferencia. Sí, sí. En donde los estudiantes tienen la mala costumbre de no encender sus cámaras y ser ahí un cuadradito negro que Y lo no es lo vemos. mismo. Y uno lo nota rápidamente que no es lo mismo. El retorno que le da a un estudiante mientras uno le explica algo y la cara de estoy entendiendo, no estoy entendiendo, ese punto no me quedó claro, que nosotros usamos continuamente para adaptar lo que estamos explicando o cómo lo estamos explicando. En esas otras versiones no lo hay y las herramientas no lo hacen bien, digamos. El humano tiene por ahora una capacidad distinta de percibir qué es lo que el otro no está entendiendo y dirigirse hacia ahí. La otra vez escuché una charla, creo que era uno de los creadores de la inteligencia artificial, no sé si alemán, bueno, tal vez tú me lo sabrás mejor que yo. Y él le preguntaban y le decían, ¿qué le recomendás a las nuevas generaciones? ¿A qué se deberían dedicar? Y él decía, hay algo de la fisonomía, o sea, del tema de la utilización de las manos, que es muy propio del humano, que es muy difícil poder replicar a través de la inteligencia artificial. Bueno, Entonces, todo lo que sea artesanal o manual, o electricidad, ¿no? Motricidad fina, podría llegar a ser una alternativa válida. podría ser la inteligencia artificial que existe con ese nombre desde los 80s o antes incluso. Durante muchos años, por ejemplo, fue una disciplina pegada a la robótica. ¿Por qué? Porque se entendía que no era fácil despegar la inteligencia de lo físico, del manejo en el contexto. Y ahora nos olvidamos un poco de eso, pero algo de eso hay. Hay algo que nuestra inteligencia no es solo textual, no es solo a nivel de un texto que imaginamos o que pensamos, es también la interacción con nuestro contexto y eso se nota. La llegada de autos autónomos, por ejemplo, Eso ¿es posible dentro de los próximos años? Es perfectamente Uruguay, posible. hablo, ¿no? Por supuesto que ya existen. En otras partes del mundo existen, pero claro, y se manejan mucho mejor en lugares estructurados, con muy buena señalización, con muy ordenados. Son cada vez más difíciles de implementar en lugares con menos rayas en las calles o con más gente cruzando en el medio de la vereda. Los desafíos también tienen que ver con la infraestructura que podemos ofrecer, ¿no? Porque el entorno es más complejo, el humano está muy adaptado a manejarse en un entorno más caótico, inesperado, y estas herramientas no tanto. Claro. Y bueno, y también nos sorprendimos cuando hablamos de inteligencia artificial, que lo presentamos acá en el living, este robot que hace las tareas domésticas, y uno dice, pero ¿qué tan lejos estamos? ¿Esto cuándo podría llegar a masificarse, no? Porque es como en su momento, no sé, se me ocurrió el tema de la lavarropa, esto es más complejo, está claro. Es raro, pero es uno de los ambientes más desafiantes para la robótica, es el entorno doméstico. ¿Ah, sí? Y hay
hay competencias incluso de robots que si logran doblar la ropa, pongamos, ¿no? Y además es una de las motivaciones para los robots estos humanoides que están apareciendo, ¿no? Porque uno se puede preguntar por qué es necesario que un robot tenga piernas, se mantenga erguido, por qué no unas ruedas y ya está. Bueno, porque todo nuestro contexto está hecho para tareas domésticas humanas. Para humanos. Y la altura de la manija de la puerta, el tamaño de los escalones, todo está armado para una persona de un tamaño más o menos común, etc. Eso es lo que impulsa sobre todo la fabricación, el intento de que los humanoides funcionen bien, que se manejen en el mismo contexto en el que nos manejamos nosotros. Bien. Pero es de los medios más desafiantes, es el ambiente doméstico. Sin duda. Bueno, mucha gente señala que más que un desafío también es una oportunidad, ¿no? Porque a través de la inteligencia artificial vamos a poder generar más tiempo de ocio, ¿no? O bajar la carga laboral, que también es una de las luchas, por ejemplo, del PIT-CNT. Bueno, ojalá. En general, toda la historia de la tecnología ha ido aumentando la productividad, no necesariamente nos ha quitado trabajo, ¿no? También ha modificado, ¿no? Ha modificado las tareas y en general hay mucha gente que dice, bueno, no pasa nada, empezaron las máquinas a vapor, sustituyeron un montón de gente y la humanidad siguió adelante y el empleo no. Ahí la parte esa que se está perdiendo es que hay personas particulares que perdieron su empleo y su tarea, digamos, ¿no? Y ahora, que tuvieron el desafío de reconvertirse. O no. Claro. Si te agarra una edad Totalmente. En la que ya te cuesta más reconvertirte, es muy difícil. Y ese es un riesgo que puede suceder ahora, claro. Digamos, ¿no? Yo creo que en el largo plazo no va a ser dramático, pero ahora estamos en un momento de cambio en el que mucha gente, hay tareas que van a quedar obsoletas, digamos, como quedó el linotipista obsoleto. Digamos. Claro. No, y hasta en la propia utilización de las herramientas, ¿no? Que de repente para ustedes es algo que está más familiarizado, pero bueno, muchísima gente que no venimos del palo de la tecnología, que a veces como tenemos ese sentimiento de que lo corremos de atrás, ¿no? Bueno, todos los corremos de atrás. Hay una tarea de la ingeniería en computación, una tarea de la ingeniería de software, que es justamente desarrollar la tecnología de forma de que sea intuitiva para ser usada o fácil de usar, o que alguien que no sea necesario que vos sepas mecánica para manejar un automóvil, digamos, y esto es lo mismo, ¿no? Totalmente. Y también pienso en lo que es la parte legislativa, ¿no? De que la tecnología siempre va por delante de lo que es la ley, después se vendrá la reglamentación, no sé qué es lo que pasa allí. Hay muchos desafíos en ese aspecto. Es un desafío muy grande, por ejemplo, para la ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo. La cantidad de delitos informáticos que está habiendo está creciendo tremendamente. No me acuerdo de las cifras o algo así, creo que Uruguay tiene del orden de 30.000 denuncias de delitos informáticos, una cosa así, por año. Y la inteligencia artificial es un reto aún más grande porque las estafas se vuelven cada vez más sofisticadas y atrás de todo eso no solo va la reglamentación, sino que también van los métodos para combatir esos ciberdelitos. Claro. Es necisario formar muchísima gente que sepa profundamente todos estos temas para poder estar a tiro con los ciberdelincuentes o con la reglamentación para que no se generen huecos legales que permitan que se generen injusticias, por ejemplo. Y así no hay también una responsabilidad justamente en esto de la formación, bueno, no sé, de trabajar de manera mancomunada de la Facultad de Ingeniería con el Ministerio del Interior en formación, por ejemplo, de algunos funcionarios, o que haya mismo carreras de formación vinculadas con el delito informático. Completamente. Ahora mismo la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Computación, tiene cursos de ciberseguridad, por ejemplo, tiene un posgrado, una maestría en ciberseguridad, y hay una continua interacción con el gobierno para formar gente en estas áreas. Falta muchísima gente experta y falta formar muchísimo a toda la masa de empleados públicos, funcionarios de todo tipo. Estamos trabajando en eso.
es una tarea en la que la Universidad de la República, la Facultad de Ingeniería, se ve desbordada también por la cantidad de estudiantes que estamos teniendo. Estamos hablando en computación entraban 900 estudiantes hace 4 años y hoy 1.300. Sí, o sea, claro. tenemos un montón de estudiantes más. La Universidad de la República tenía, no me acuerdo, del orden de 100.000 estudiantes hace 10 años, hoy tiene 160.000 estudiantes. Bueno, que es Entonces, positivo por un es lado, obviamente, muy positivo, pero hay que pero robustecer, sí. hace crujir todas las costuras, ¿no? Sí. Y Bueno, ahora entonces, que estamos con el tema del presupuesto y supuestamente hay una bueno, reasignación para la educación, que es bueno, importante, ¿no? exactamente, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que no es solo la Universidad de la República, todo el sistema público y privado de formación del país tiene que ponerse, Sí. arremangarse para esto. Estaría muy bien y ya está habiendo intentos de coordinar el sistema público, de coordinar la UDELAR con la UTEC, con la UTU. Existe el tecnólogo en informática, por ejemplo, existen las carreras de la UTEC en el interior. Y todo ese sistema no está del todo bien coordinado todavía y hay un esfuerzo en hacer eso. No, y también pienso en el desafío de, bueno, la alfabetización digital, como se señala, ¿no? El hecho de que cualquiera de nosotros podamos, bueno, enfrentarnos a una noticia y enseguida rápidamente darnos cuenta si es falsa o no, si un video es falso o no, o si me están llamando y es real lo que o me está intentando estafar. Y eso cada vez creo que es más difícil porque la inteligencia artificial se va afinando. Antes era como muy burdo el video y te dabas cuenta enseguida cuando era inteligencia artificial. Hoy, con herramientas y aplicaciones muy básicas, hay videos que generan mucha desconfianza. Entonces pienso en una generación, de repente la de los más jóvenes, de total descreimiento, porque dicen esto es falso, o también de otra generación más alta en la que termina cayendo constantemente en mentiras. La única forma que se me ocurre a mí de combatir eso y que quizás sea un subproducto positivo de todo esto es que la forma de identificar una noticia falsa, un video falso, es salir a chequearlo, digamos, es salir a buscar más fuentes, verificar desde más de un lugar si algo que estamos viendo es verdad, que es lo que debimos hacer siempre, con cualquier noticia, con cualquier opinión, etcétera. Y ahora es como aún más fuerte. Y eso es una tarea de formación que se tiene que dar desde los primeros años de la escuela, enseñar a ser críticos con lo que recibimos. Antes estábamos en un mundo donde todo estaba muy editorializado y donde, bueno, confiábamos más o menos en determinado medio y ese medio se encargaba de digerir las cosas y de chequear las cosas, etcétera. Eso está desapareciendo. Y más con la inmediatez, ¿no? Y la necesidad del clic continuo, que bueno, esa credibilidad a veces también está como... Y le está cayendo sobre la persona que está mirando esos contenidos la responsabilidad, en cierta forma, de hacer ese trabajo editorial que alguien hacía por nosotros antes. Claro, y cada vez como más desafiante en el sentido de que realmente bueno, los videos son cada vez más creíbles, Sí, y esto seguirá de alguna forma también bueno, perfeccionándose, pensando también en que muchas veces es muy mal utilizado. Ya lo vimos en campañas políticas, ¿no? Cuando se habla también de integridad, situaciones bien complejas que por ahora tampoco tienen cuando hay una afectación de la imagen y tú sos una persona pública, pero no hay un delito o estafa económica, es desestimado por el Ministerio del Interior aquí en nuestro país. Es muy, muy, muy difícil legislar sobre eso. Hubo algún intento en la legislación pasada y es tan difícil controlarlo y castigarlo y verificar que realmente hubo, por ejemplo, qué pasa si alguien genera un contenido malicioso y alguien lo cree y lo reproduce sin mala intención o sin malicia, digamos. Claro, y es la credibilidad de la persona bueno... Y entonces, ¿cómo se castiga a esa persona? ¿Se debe castigar a esa persona que reprodujo un contenido falso sin malicia? Sí, no sé. Es muy difícil legislar sobre ese tema y va a costar muchísimo, así que creo que hay que dar vuelta
el problema y formar desde muy chica a la gente a hacer crítica con los contenidos que recibe de las redes, de todo tipo. Para finalizar, bueno, hablábamos de 1.200, 1.300, 1.400, por lo general chiquilines, ¿no? Que están ingresando cada año a la carrera. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves esta nueva generación? ¿Es una generación apática, como muchos señalan, que están todo el tiempo en el celular? ¿O realmente sigue funcionando lo de antes? Lo que necesitan es gente que los inspire, que los motive. No, yo no los veo apáticos. Bueno, dijiste chiquilines y no sé si a propósito, de esos 1.300 estudiantes que entran por año a computación, solo del orden del 20% son mujeres. Bueno, tremendo, sí. Lo que en las ciencias pasa mucho eso. Y eso no solo es raro, sino que también tiene un impacto, es una profesión que después tiene un impacto muy económico muy fuerte en la gente y un impacto social muy fuerte. Y es muy raro que esté tan masculinizado, muy raro, es común, digamos, pero suena extraño, digamos. Suena... Bueno, pero hay que atacarlo desde la infancia, ¿no? Son de sesgos que están como muy instalados. Entonces, es una de las tareas en las que estamos muy atrás, pero tratando de revertir. Esa misma gente ya viene con un cambio cultural muy fuerte. Yo no lo veo negativamente. Los estudiantes sí que tienen un estilo un poco más... ¿cuál es la palabra? ¿Relajado? Son, curiosamente, mucho más... nos cuestionan mucho más fuertes que antes. A veces se desentienden más. Yo te decía, hay 1.800 estudiantes en el curso inicial de computación y aparecen por la clase 300, digamos. Pero, o algo así. Muy pequeño, no sé la cifra exacta ahora, pero aparece mucha menos gente de la que está realmente haciendo los cursos. Pero después, cuando estás en una clase, es curioso, pero pasa algo raro de que la gente es mucho más participativa ahora que antes. Confrontativa, que cuestiona más de alguna manera. Sí, bueno, en general yo lo veo como algo positivo. Hay alguna serie de cambios, de retos para nosotros también, donde todo se ha vuelto más horizontal y donde a veces en el proceso educativo hay una cosa de confianza en el docente, digamos, o la docente, que hay que alimentarlo todo el tiempo y que es quizás uno de los puntos de vista del asunto. Me quedé pensando en eso de la masculinización, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? Porque por lo general este tipo de carreras también permiten esa flexibilidad horaria, ¿no? Que es tan necesaria muchas veces para diferentes etapas de la vida y bueno, qué importante sería que las mujeres también puedan participar y tenerlo, ¿no? Era una tarea que es raro lo que pasó. Cuando yo hice la carrera en los 90 había porcentualmente muchas más mujeres que ahora. Qué increíble. Había como me llama la atención eso. 40% de mujeres eran mis compañeras y ahora andamos en el menos del 20%. ¿Y han estudiado el por qué? Hay un montón de teorías. Uno de los problemas era que el trabajo informático era un trabajo muy exigente con largas jornadas de 12 horas. Y eso combinado con un peso muy grande de los cuidados en las mujeres, se generaba una combinación que era muy difícil de llevar y que era problemática y que quizás sea una de las razones. Bueno, los cuidados deberían estar repartidos, ¿no? En definitiva. Pero hay que también trabajar desde ahí. Hay que trabajar también ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos un poco un panorama de cómo se están formando estas nuevas generaciones y también qué podemos esperar con el avance de la inteligencia artificial, que a veces nos asusta, pero que debemos entender que es una herramienta que ya está instalada, que va a seguir creciendo y que no nos queda otra que abrazarla y sacar provecho de ella, ¿no? Exactamente. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.